¿Y si el nuevo papa no fuera lo que parece? ¿Y si su silencio no fuera debilidad, sino una advertencia? Desde su elección, León XIV ha desconcertado al mundo entero, no habla, no sonríe, no explica. Pero detrás de sus gestos, se esconde algo mucho más profundo. ¿Qué descubrió en los archivos del Vaticano? ¿Por qué sus decisiones parecen guiadas por algo que nadie se atreve a decir? Hoy te mostramos, por primera vez, el misterio que Roma no ha querido revelar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no es solo un cambio de papa. Es un cambio de era. Suscríbete y activa la campana. Comenzamos. Nadie esperaba su nombre. Cuando la fumata blanca se alzó sobre la Capilla Sistina el 4 de mayo de 2025 a las 6 de la tarde y 9, el mundo entero se preparaba para escuchar a alguno de los favoritos. El cardenal portugués Amaro Veloso, tal vez. O el italiano Domenico Fiorelli. Pero el anuncio rompió todo pronóstico: Habemus Papa. Silencio en la plaza. Silencio en las redacciones. ¿Quién era Anastasios Urbani? Un cardenal apenas conocido fuera de los círculos eclesiásticos más antiguos. No tenía redes sociales. No había dado entrevistas en años. Su archivo fotográfico era escaso. Había servido en Etiopía, luego en Armenia, y últimamente en Alejandría, como delegado para el diálogo interreligioso. Un puesto discreto, casi simbólico. Su elección desconcertó incluso a los vaticanistas más veteranos. Pero lo que vino después fue aún más extraño. Apareció en el balcón, no con una sonrisa, sino con un gesto grave, casi melancólico. Su voz sonó profunda, pausada, como si meditara cada palabra antes de pronunciarla. No alzó los brazos. No bendijo de inmediato. Solo miró a la multitud durante 11 segundos. Exactamente 11. Luego dijo su nombre elegido: León. León XIV. El nombre ya era una sorpresa. No se usaba desde hacía más de un siglo. El último Papa León había muerto en 1903. Pero lo que llamó la atención fue lo que no dijo. No pronunció la frase habitual: el Papa os bendice. Solo hizo la señal de la cruz en el aire, y se retiró. Desde ese instante, comenzó a gestarse un misterio que aún hoy sigue sin respuesta. Lo primero que notaron los periodistas acreditados fue su agenda. Durante sus primeras 72 horas como pontífice, no recibió a jefes de Estado, no visitó las basílicas principales, no concedió audiencias a los cardenales más cercanos. Se recluyó en la Domus Sanctae Martae y solo salió una vez, a medianoche, para rezar en silencio en la cripta vaticana. Nadie lo acompañó. Ninguna cámara captó el momento. Solo un guardia suizo que, bajo anonimato, dijo haberlo visto llorar. El segundo detalle desconcertante fue su nuevo escudo papal. En lugar de las habituales llaves cruzadas de Pedro, León XIV ordenó incluir un símbolo arcano, una estrella de 8 puntas rodeada por un círculo incompleto. Ningún experto en heráldica vaticana supo explicar su origen. Algunos dijeron que era mariano. Otros, que se trataba de un símbolo preconstantiniano. Nadie lo confirmó. La frase inscrita en el escudo tampoco ayudó a aclarar nada: veritas ante nomen, la verdad antes que el nombre. ¿Qué quería decir con eso? A medida que pasaban los días, el comportamiento del nuevo papa comenzó a inquietar incluso a los más fieles. En sus primeras audiencias privadas, no permitía grabadoras ni actas oficiales. Solo hablaba en voz baja, sin leer discursos. A los obispos que acudían a saludarlo, les pedía una sola cosa: que escucharan más y hablaran menos. Hay una voz que viene antes del lenguaje, repitió varias veces. En su primera homilía pública en San Juan de Letrán, la Basílica Catedral de Roma, omitió toda referencia a su elección. Habló en cambio de un silencio antiguo que aún no hemos sabido descifrar. Citó textos de la patrística, pero también frases de origen incierto. Uno de los fragmentos más enigmáticos fue: cuando el mundo se convence de haber dicho el nombre correcto, es cuando más lo olvida. Las redes ardieron. ¿Era una crítica velada al dogma? ¿A la doctrina tradicional? ¿O acaso se refería a otra cosa? Lo que vino después fue aún más desconcertante. León XIV ordenó una auditoría exhaustiva de los archivos no catalogados del Vaticano. Solicitó acceso personal a la sección conocida como Archivum Silenti, un conjunto de documentos nunca abiertos al público y reservados solo a los pontífices. Durante 5 noches consecutivas, permaneció en ese sector entre las 10 y las 3 de la madrugada. Nadie supo qué consultó. Pero tras la 5ª noche, no volvió a sonreír.
En la audiencia general del miércoles siguiente, su voz tembló por primera vez. Dijo: hay verdades que se han protegido tanto, que ahora están encadenadas. Y ya no saben si son libertad o prisión. Esa frase no apareció en la transcripción oficial. A los pocos días, envió una carta sellada a todos los monasterios de clausura del mundo. El contenido exacto nunca fue revelado, pero varios priores y abades coincidieron en una sola cosa: León XIV les pidió rezar por el despertar del mundo antes del nuevo eclipse. ¿Qué eclipse? No había ninguno anunciado en el calendario astronómico próximo. Y sin embargo, 2 semanas después, se produjo una inusual alineación de planetas que provocó un oscurecimiento anómalo del cielo de Roma durante 5 minutos. No fue total. No fue global. Solo se observó desde la ciudad, del Vaticano y desde Efeso. El Papa no hizo ninguna declaración. Pero esa misma noche volvió a bajar a la cripta, solo, y permaneció allí hasta el amanecer. El cardenal Veloso, en una entrevista privada, comentó: nunca había visto a un hombre más solo en el momento de haber alcanzado el mayor poder. León XIV no actúa como un elegido, sino como alguien que carga con un conocimiento que no pidió. Los movimientos discretos se multiplicaron. León XIV disolvió 3 congregaciones internas sin dar explicación pública. Suspendió la publicación de documentos pontificios programados por su predecesor y retiró la posibilidad de canonizar a 5 figuras muy populares. En cambio, solicitó reabrir los casos de 2 místicos medievales condenados por herejía. A uno de ellos, una monja de Bohemia del siglo XIV, se le atribuía haber escuchado la voz que pronunció el mundo. Los rumores se dispararon. Algunos afirmaban que el nuevo papa había descubierto algo oculto en los archivos. Otros, que había tenido una visión. Otros más radicales insinuaban que no era él quien había sido elegido, sino que alguien más había renunciado a último momento. Pero todo esto eran conjeturas. Lo cierto es que nada en su comportamiento coincidía con lo que se esperaba. Nada en su rostro reflejaba alegría. Y nada en sus decisiones parecía obedecer a la lógica institucional. Incluso en los actos litúrgicos, León XIV rompió con lo previsible. Durante la misa de Pentecostés, pidió que no se usaran instrumentos musicales. Solo voces. Solo silencio entre lecturas. Y en lugar del habitual canto del Veni Creator Spiritus, recitó una oración antigua, en latín arcaico, que terminó con estas palabras: no pronuncies el nombre. Reconócelo. Nadie supo a qué se refería. Algunos cardenales lo miraron con desconcierto. Pero él no volvió a dar explicaciones. Lo más inquietante ocurrió a las 6 semanas de su elección. Durante una visita privada a la Biblioteca Apostólica, el Papa solicitó acceso al Códice Codex V12 Sol, un manuscrito prohibido desde el pontificado de Paulo IV. El contenido exacto de ese códice es desconocido, pero según informes filtrados, contiene una recopilación de escritos teológicos que especulan sobre una figura mesiánica anterior a Cristo. Tras su lectura, León XIV ordenó sellar completamente el sótano donde se custodia. Y al salir, dijo solo una frase: demasiado pronto. Otra vez demasiado pronto. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué actúa como si supiera algo que los demás no saben? ¿Por qué parece llevar en sus hombros un peso invisible? ¿Y por qué nadie en el Vaticano parece dispuesto a hablar con claridad? El cardenal Fiorelli lo resumió así, en voz baja: hay veces en que un papa llega para gobernar. Y hay veces en que llega para soportar. Lo que León XIV está soportando, aún nadie lo ha dicho. Pero algo no cuadra. Y cada día que pasa, el misterio crece. Mientras la opinión pública comenzaba a preguntarse por el nuevo estilo de pontificado, algunas filtraciones discretas comenzaron a aparecer en círculos académicos. En particular, un profesor de historia eclesiástica de la Universidad Lateranense mencionó, en una conversación privada con un periodista italiano, que León XIV había solicitado la traducción de un manuscrito siriaco del siglo III, conservado en microfilm desde 1957. Ese manuscrito, según las notas marginales, era conocido como la Letanía de la Voz Única. No era una oración. No era un salmo. Era un texto atribuido a un cristiano anónimo que decía haber recibido una revelación en el desierto de Palmira. En él, se hablaba de una figura que hablaría poco, pero sería oída sin palabras, y que llevaría el peso de lo que los otros no vieron. León XIV hizo copiar el texto en su propio puño y letra, en latín, y lo colocó en una caja de madera en la Capilla Paulina. Nadie supo por qué.
A esas alturas, el desconcierto era generalizado. Las crónicas periodísticas comenzaron a usar términos como pontificado del silencio, el papa que se esconde o el pastor sin voz. Pero quienes lograron verlo en persona describían algo distinto, una mirada firme, una presencia intensa, una autoridad que no se imponía por el volumen, sino por la profundidad. El periodista polaco Jerzy Kosmalski, veterano vaticanista, escribió en su columna: "Nunca había sentido tanto respeto al mirar a un hombre en silencio. Y al mismo tiempo, tanto temor". Fue entonces cuando comenzaron los rumores sobre su salud. Un columnista francés aseguró que León XIV sufría de insomnio crónico. Otro, que tenía visiones místicas desde su juventud. Se habló de una operación quirúrgica oculta, de una posible enfermedad neurológica, incluso de un trastorno psíquico. Pero todos esos rumores se desmoronaron cuando el Papa apareció, caminando descalzo, en una celebración penitencial en la plaza de San Pedro. La imagen recorrió el mundo, un Papa sin zapatos, sin báculo, sin mitra. Solo con una túnica blanca. Y una vela encendida. Caminó en silencio desde el obelisco hasta la escalinata. Nadie dijo una palabra. Nadie se movió. Y al llegar al altar, se arrodilló durante exactamente 7 minutos. Cuando se levantó, solo pronunció una frase: "Hemos hablado durante siglos. Ahora debemos escuchar". Esa noche, miles de personas se reunieron espontáneamente en oración. No por devoción tradicional, sino por una sensación compartida de que algo estaba ocurriendo, y no sabían qué era. En paralelo, comenzaron a emerger datos inquietantes desde dentro del Vaticano. Un grupo de archivistas, que había trabajado durante años en la digitalización de documentos clasificados, fue removido sin explicación. Una orden interna bloqueó el acceso a los registros de ciertos concilios antiguos. Y en varias congregaciones, se recibieron instrucciones directas del Papa para revisar textos patrísticos que habían sido descartados por ambigüedad doctrinal. Una fuente anónima filtró un fragmento atribuido a León XIV. El error no está en el dogma. El error está en creer que ya lo hemos comprendido todo. Esa frase, si fuera auténtica, no contradice la fe. Pero sí cuestiona la pretensión de haber cerrado el misterio. Y eso, para algunos, es inadmisible. Los sectores más conservadores comenzaron a agitar discretamente su incomodidad. Algunos obispos pidieron claridad. Otros, cautela. Pero el Papa no respondió. Simplemente continuó con sus gestos desconcertantes. En su primera visita a una diócesis fuera de Italia, eligió Albania. No Polonia. No Francia. No España. Albania. Y allí, en una pequeña iglesia destruida durante el régimen comunista, rezó en voz baja frente a un altar sin crucifijo. Luego bendijo un icono antiguo de Cristo sin rostro, y dijo: "Cuando no ves su rostro, puedes empezar a verlo en todos". Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero en los canales oficiales, no se emitió audio. Solo silencio. Lo que más desconcertó fue su reacción ante la pregunta de un periodista al regresar a Roma. Le preguntaron qué pensaba de los escándalos financieros que aún afectaban al Vaticano. León XIV respondió: "Nada destruye tanto la fe como la idea de que Dios es una moneda". Y no volvió a tocar el tema. Mientras tanto, en los pasillos vaticanos, los cardenales más antiguos empezaban a murmurar entre ellos. Uno de ellos, según filtraciones internas, llegó a decir: "Este papa no quiere gobernar. Quiere preparar algo. Y no nos dice qué". Esa sospecha se intensificó cuando se supo que León XIV había solicitado una copia completa del llamado Liber Pontificalis Secreta, una colección no oficial de escritos sobre hechos no documentados del papado entre los siglos IV y IX. Entre ellos, relatos sobre visiones, desapariciones de documentos, y un extraño episodio del siglo VI en el que un pontífice habría renunciado antes de ser reconocido, por haber soñado el fin antes de tiempo. ¿Qué estaba buscando León XIV? ¿Y por qué insistía en revisar textos que la Iglesia nunca había reconocido oficialmente? Un teólogo franciscano escribió en su blog: "El Papa está buscando algo que no se puede nombrar. Y tal vez por eso no lo explica. Porque, si lo nombrara, perdería su poder". ¿Pero qué es eso que no se puede nombrar? Hasta ahora, nadie lo sabe. Solo se sabe que León XIV está actuando con una lógica que escapa a toda tradición. Una lógica que no responde ni al derecho canónico, ni a la diplomacia vaticana, ni al sentido común.
Y sin embargo, millones comienzan a escucharlo con una mezcla de temor y fascinación. Como si su silencio dijera más que cualquier encíclica. Como si el misterio que arrastra ya nos envolviera a todos. A medida que pasaban los meses, la prensa internacional intentaba seguirle el ritmo. Pero el ritmo era imposible. León XIV no actuaba como ningún otro papa en la historia reciente. No daba ruedas de prensa. No participaba en eventos protocolarios si no era estrictamente necesario. No viajaba con comitivas. Su primera visita a Tierra Santa fue organizada con tan poco tiempo y tan poca difusión, que solo los habitantes locales sabían que el sucesor de Pedro estaba allí. No hubo alfombra roja. No hubo misa pública. Solo un día entero en silencio, caminando entre las ruinas de Qumrán, junto a un reducido grupo de monjes. Nadie supo exactamente qué hizo allí. Pero una fuente diplomática reveló que, esa misma noche, el Papa pidió ser llevado en secreto al monasterio ortodoxo de Mar Saba, donde permaneció en oración durante más de 6 horas. Al regresar al Vaticano, canceló una serie de reuniones previstas y mandó una instrucción confidencial a la Congregación para la Doctrina de la Fe, revisar todos los documentos relacionados con la figura del Logos no revelado. Esa expresión, Logos no revelado, era desconocida para la mayoría de los teólogos contemporáneos. Solo se encuentra en algunos escritos gnósticos del siglo II y en textos místicos orientales muy marginales. Sin embargo, parecía estar en el centro de las nuevas preocupaciones del Papa. Pocos días después, en una homilía privada ante un grupo de seminaristas, León XIV pronunció una frase que no fue incluida en la transcripción oficial. Cristo no nos lo dijo todo. Nos dio lo necesario. Pero hay un nombre que ni él pronunció, porque aún no había sido despertado. La afirmación dejó perplejos a los presentes. Algunos creyeron que se trataba de un recurso poético. Otros sintieron un escalofrío. Un seminarista abandonó el seminario esa misma semana. Las cosas fueron escalando. El Papa comenzó a firmar documentos internos con un nuevo sello personal, un círculo incompleto con una cruz central sin extremos. Cuando se le preguntó en qué se basaba, respondió: es la forma que se desdibuja cuando aún no puede completarse. La fe es eso. En lugar de responder a críticas o explicar sus gestos, profundizaba el enigma. En cada palabra, en cada decisión, parecía esconder más de lo que revelaba. Pero fue en el Vaticano donde empezaron a notarse los efectos más inquietantes. Algunos miembros del cuerpo diplomático se quejaron, en privado, de haber sido recibidos por un pontífice que no hablaba de política ni de cooperación, sino que les preguntaba si sabían en qué idioma rezaban sus abuelas. Uno de ellos, un embajador europeo, relató: yo fui con un informe detallado sobre acuerdos internacionales. Él me miró a los ojos y dijo: ¿y usted recuerda el nombre que le dieron antes de que naciera? Las cámaras no estaban presentes. No hubo registro oficial. Solo el desconcierto de quienes se marchaban de esas audiencias con la sensación de haber hablado con alguien que no buscaba respuestas, sino que quería recordar algo que los otros habían olvidado. En los conventos comenzaron a circular copias manuscritas de una oración atribuida a León XIV. No me busques entre palabras. No me invoques entre cánticos. Si has de encontrarme, escucha lo que no sabes que sabes. Era el mismo estilo. El mismo lenguaje que el Papa había comenzado a introducir, no en documentos oficiales, sino en susurros, en cartas privadas, en encuentros personales. La curia empezaba a inquietarse. No por herejía, el Papa no decía nada contrario a la fe, sino por la dirección que parecía tomar todo, hacia el silencio, hacia lo anterior, hacia algo que aún no se puede decir. En una reunión privada entre cardenales, uno de ellos preguntó si León XIV estaba preparando una nueva encíclica. Un asesor respondió que no, pero que el Papa estaba trabajando en un documento titulado sobre el nombre que no es dicho. Y entonces, todo cobró otra dimensión. Porque esa expresión aparece en un único documento antiguo de los archivos vaticanos, una carta escrita por un monje etíope del siglo V, que afirmaba haber recibido una revelación sobre un nombre anterior al verbo, que sería revelado solo cuando el pastor no hablara. León XIV parecía estar reproduciendo esa profecía sin mencionarla. O tal vez, la había encontrado y creía en ella. O, más inquietante aún, estaba viviéndola. Un detalle menor, casi anecdótico, comenzó a comentarse entre los trabajadores de la casa pontificia. Se decía que León XIV había hecho cambiar todos los relojes de su residencia. No porque no funcionaran,
sino porque los quería sin números. Solo agujas. Solo movimiento. Cuando su secretario personal fue consultado al respecto, sonrió y dijo: el Santo Padre dice que el tiempo no se mide, se percibe. Podría haber sido una excentricidad más, si no fuera porque coincidió con una serie de decisiones que parecían tener una dirección invisible. El Papa ordenó detener 3 procesos de canonización que ya estaban casi concluidos. En su lugar, pidió abrir estudios sobre 3 figuras casi desconocidas: un ermitaño del siglo V que vivió en el desierto sirio y nunca predicó, una mística sevillana que hablaba en un idioma no identificable, y un monje ruso del siglo XIII que dejó un solo texto, titulado El nombre después del nombre. Cuando se le preguntó por qué se interesaba en figuras sin milagros reconocidos, el Papa respondió: tal vez el mayor milagro es haber escuchado sin haber dicho nada. Pero lo más desconcertante no fueron esas canonizaciones, ni su escudo, ni sus palabras. Fue su rostro. El fotógrafo oficial del Vaticano, que durante décadas había retratado a papas y cardenales, confesó en una entrevista no publicada que nunca había tenido tanta dificultad en capturar una expresión. Dijo que León XIV parecía mirar más allá del lente, como si no estuviera posando para nadie, sino escuchando algo que no estaba allí. Un experto en lenguaje no verbal fue invitado a analizar sus gestos. Su conclusión fue sorprendente. No es que evite el contacto visual. Es que su mirada parece estar esperando algo, no del otro, sino de sí mismo. ¿Era un efecto del carácter? ¿O de una experiencia profunda que aún no había sido revelada? Mientras tanto, los fieles comenzaban a dividirse en 2 actitudes: los que temían y los que sentían que algo sagrado estaba ocurriendo. Algunas comunidades comenzaron a reproducir las oraciones del Papa. En Barcelona, se celebró una vigilia sin palabras frente al altar mayor de la Sagrada Familia, en la que se repitió una sola frase del pontífice. El verbo no fue lo primero. Antes del verbo, hubo un silencio que sabía. En las redes sociales comenzaron a aparecer frases, imágenes y extractos no oficiales. La figura de León XIV crecía en los márgenes, no por campañas institucionales, sino por una atracción inexplicable hacia su silencio. Fue entonces cuando, según fuentes cercanas al Vaticano, un grupo reducido de cardenales propuso convocar una reunión extraordinaria. Querían entender la dirección del pontificado. No lo decían abiertamente, pero lo que se temía era algo más profundo, que el Papa estuviera conduciendo a la Iglesia hacia una revelación que nadie había previsto. La reunión nunca se celebró. La razón: León XIV convocó a los mismos cardenales a una jornada de oración privada. Se encerraron durante 12 horas en la Capilla Redemptoris Mater. No se filtró nada. Nadie habló. Pero uno de los asistentes, según fuentes indirectas, salió con lágrimas en los ojos y repitió una sola frase: no estamos listos. Esa frase comenzó a circular en silencio por los pasillos vaticanos. Se escribía en notas sin firma. Se decía en voz baja entre teólogos. Se susurraba en comunidades religiosas de clausura. Y entonces, algo más ocurrió. Durante una visita inesperada a una abadía en el sur de Francia, León XIV pidió ver una reliquia que no figuraba en ningún inventario oficial: un pergamino conservado en secreto por monjes desde hacía siglos. El documento, según se dice, contenía una frase atribuida a Cristo, no registrada en los evangelios canónicos. El contenido no fue revelado públicamente. Pero un monje, bajo anonimato, aseguró que la frase decía: cuando el nombre se repita demasiado, olvidaréis que fue susurrado. A su regreso a Roma, el Papa canceló todas sus audiencias durante una semana. Y entonces, sin aviso, publicó un documento sin precedentes. Un texto breve, sin título, sin firma, sin sello. Solo una hoja escrita a mano, distribuida a todas las diócesis del mundo. El texto decía: no os pido que entendáis. No os pido que proclaméis. Solo os pido que hagáis silencio, porque hay alguien que aún no ha hablado. El documento fue recibido con desconcierto. Algunos obispos lo interpretaron como un llamado a la contemplación. Otros, como una advertencia. Un reducido grupo de teólogos comenzó a estudiar la posibilidad de que León XIV estuviera preparando al mundo para una revelación sin precedentes, no en el plano doctrinal, sino en el espiritual más profundo. Una figura especialmente relevante en esta lectura fue la del cardenal Thibaut Giraud, liturgista y estudioso del misticismo medieval. En una conferencia privada celebrada en Viena, expresó lo siguiente:
Lo que el Papa está haciendo no es confuso. Es deliberado. Nos está recordando que la Iglesia no nació para ser comprendida, sino para recordar lo que fue olvidado antes de la historia. Y añadió una frase más inquietante. No le teman. Pero sí prepárense. Porque esto ya ha ocurrido una vez, y lo ignoramos. ¿A qué se refería? Esa noche, varios asistentes abandonaron la conferencia en silencio. Pocos días después, León XIV reapareció en público, en una vigilia organizada sin cámaras en el atrio de la Basílica de San Pablo Extramuros. No se pronunció homilía. No hubo micrófono. Solo miles de personas en completo silencio, sosteniendo una vela. La imagen fue transmitida por miles de fieles a través de sus teléfonos. En uno de esos vídeos, se escucha al Papa decir, en voz baja: el fuego no necesita ser explicado. Solo hay que encenderlo. Desde entonces, el fuego se volvió símbolo no oficial del pontificado. En paredes, carteles y estampas comenzó a aparecer el signo de una llama estilizada bajo un círculo incompleto, el sello personal de León XIV. Y en paralelo, comenzaron a circular rumores cada vez más consistentes sobre una visión que habría recibido antes de su elección. Según una filtración procedente de una diócesis oriental, el entonces cardenal Anastasios Urbani habría confesado a un confesor armenio, semanas antes del cónclave, que durante una noche de retiro en Alejandría, una figura sin rostro le habló durante un sueño. La voz, según el relato, no le dijo nada concreto. Solo una pregunta. ¿Estás dispuesto a guardar silencio cuando todos hablen? Desde su elección, todo parecía confirmar que sí. ¿Pero guardar silencio sobre qué? Fue el padre George Rausch, exdirector del Archivo Litúrgico Vaticano, quien aportó una clave en un ensayo que no fue publicado, pero que circuló entre académicos selectos. En él, afirmaba que el Papa había encontrado en los archivos una oración perdida, atribuida al apóstol Juan, escrita en griego arcaico, y cuyo contenido no podía ser traducido sin perder su esencia. Esa oración, según Rauch, contenía un nombre no humano. No Bouke Isabel. Pero que, de ser comprendido, despertaría en el alma humana el recuerdo de su origen. León XIV no la difundió. No la enseñó. Solo la habría leído. Y desde entonces, todo cambió. Algunos piensan que lo que guía su pontificado no es un plan, ni una reforma, ni una estrategia, sino una misión que no se puede compartir con palabras. Y eso explica todo: su silencio, sus gestos, su distancia, su dolor. Porque el conocimiento, cuando es demasiado grande, no se puede explicar sin destruir lo que lo rodea. En una misa celebrada en la Catedral de Palermo, sin previo aviso, el Papa pronunció la homilía más breve de la historia moderna. Vosotros me esperabais con palabras. Yo he venido con eco. No traigo novedad, solo memoria. Y bajó del altar sin más. Los teólogos aún discuten lo que quiso decir. Pero en las redes, en las parroquias, en las familias, algo había comenzado a cambiar. No era emoción, ni devoción. Era algo más profundo. Una sensación de que lo que estaba ocurriendo no tenía precedentes. Y tal vez, tampoco regreso. A mediados de noviembre de 2025, el Vaticano anunció la celebración de un consistorio extraordinario. No se dio una razón oficial. Pero en el ambiente se respiraba tensión. Los rumores hablaban de una posible renuncia, o de una redefinición estructural de la curia. Nada de eso ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que León XIV citó a todos los cardenales a puerta cerrada, sin agenda, sin discursos preparados, y les pidió que escucharan una grabación. La grabación duró poco más de 6 minutos. Nadie fuera de la sala ha oído su contenido. Pero lo que se sabe, por declaraciones anónimas, es que no contenía una voz humana. Era un sonido profundo, grave, ondulante, similar a un canto monótono, pero sin letra, sin ritmo reconocible. Como si se tratara de una vibración primigenia. Cuando terminó, el Papa solo dijo: esto fue oído una vez. En el principio. Y será oído otra vez, cuando todo haya callado. La reacción fue mixta. Algunos salieron profundamente conmovidos. Otros, visiblemente perturbados. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, varios cardenales comenzaron a hablar en voz baja de que el Papa estaba intentando preparar a la Iglesia para un evento que no sabían cómo nombrar. Un cardenal latinoamericano afirmó: no está loco. Está lúcido de un modo que asusta. Porque sabe algo, y no puede decirlo. Al día siguiente,
León XIV se encerró en retiro espiritual durante 3 días. Cuando salió, convocó a la congregación para el culto divino y les entregó un sobre cerrado con un texto manuscrito. Era una propuesta de oración universal que debía ser leída sin voz. El texto no debía proclamarse, ni cantarse, ni meditarse. Solo debía sostenerse en la mente durante 1 minuto, todos los viernes a las 3 de la tarde, en todo el mundo. La instrucción fue simple. Que la iglesia entera escuche el eco del nombre. La idea fue tan insólita que algunos obispos pidieron explicaciones. Otros se negaron a aplicarla. Pero la mayoría obedeció. Y, poco a poco, comenzó a instaurarse un nuevo rito en cientos de diócesis, 1 minuto sin palabra, sin sonido, en el que todos, simplemente recuerdan. Ese gesto, mínimo y poderoso, fue interpretado por algunos como el inicio de una nueva forma de oración, más allá de lo verbal, más allá de la petición o la alabanza. Una oración que no dice, sino que recuerda. Mientras tanto, las preguntas seguían acumulándose. ¿Qué descubrió León XIV en los archivos? ¿Qué sabe que no puede decir? ¿Está realmente preparando a la Iglesia para algo? ¿O está desandando un camino para que volvamos al principio? Uno de los pocos teólogos que se atrevió a escribir abiertamente sobre el tema fue el padre Klaus Intermann, profesor emérito de teología apofática. En un artículo publicado en una revista académica suiza, escribió: la fe se ha estructurado durante siglos como construcción. Pero el Papa ha abierto un agujero en el muro. No para destruir, sino para que entre lo que olvidamos, el silencio donde Dios no habla, sino es. Y concluyó con una advertencia. Quien no esté preparado para el silencio, sentirá que la fe desaparece. Pero en realidad, está siendo purificada. Ese artículo fue retirado a las pocas horas. En enero de 2026, un grupo de periodistas acreditados en la Santa Sede solicitó una entrevista formal con León XIV. Como era de esperarse, la petición no fue aceptada. Pero, inesperadamente, uno de los periodistas recibió una invitación personal a una audiencia privada. Fue Claudia Bernardi, periodista italiana y católica practicante, quien narró el encuentro semanas después, en un foro académico cerrado. Me llevaron hasta una sala sin crucifijo, sin bandera, sin símbolos. Solo una mesa y 2 sillas. El Papa entró solo, sin escoltas. Me saludó con una sonrisa tenue, pero no dijo nada. Se sentó frente a mí y me miró. Esperé a que hablara. No lo hizo. Yo tampoco. Fueron casi 15 minutos en absoluto silencio. Cuando ella finalmente preguntó por qué no hablaba, el Papa respondió: porque ya has oído demasiado. Has venido a escuchar lo que sabes, no lo que digo. Claudia admitió que salió de esa sala sin respuestas. Pero con una certeza que no sabía explicar. Y eso se repetía en todos los encuentros privados que el Papa sostenía. Testimonios similares comenzaron a aparecer: sacerdotes, religiosas, laicos que eran recibidos por el Papa y que salían con lágrimas en los ojos, sin poder contar lo que habían oído, porque, en muchos casos, no se había dicho nada. Un testigo escribió: fue como mirar un espejo que no devuelve tu imagen, sino tu origen. En ese clima de misterio creciente, León XIV publicó una exhortación apostólica breve, con un título desconcertante: In memoriam non nominati, en memoria de lo no nombrado. En ella, no hablaba de cambios pastorales, ni de reformas litúrgicas. Era una reflexión densa, espiritual, casi poética, en la que el Papa invitaba a los creyentes a desaprender los nombres para recuperar la presencia. En uno de sus pasajes más comentados, escribió: Dios no es un nombre. Dios no es un recuerdo. Dios no es una figura. Dios es el silencio que contiene todo lo anterior a nuestro entendimiento. El texto fue recibido con entusiasmo por algunos sectores contemplativos, pero con preocupación por sectores más tradicionales, que pedían explicaciones doctrinales. No las obtuvieron. Porque, desde entonces, León XIV habló cada vez menos. Comenzó a delegar discursos, a reducir apariciones públicas, a vivir casi completamente recluido en la Domus Sanctae Martae. Solo salía para celebrar misa en pequeñas capillas, donde el canto era reemplazado por silencio, y donde la homilía era sustituida por una única frase, escrita en papel, leída por un lector. Frases como: Él viene cuando tú callas. No repitas su nombre. Respíralo. El verbo no fue la primera palabra. En marzo de 2026, León XIV dejó de firmar documentos con su nombre.
Comenzó a usar solo una letra, lambda, la letra griega lambda, que en ciertos textos místicos representa el punto de convergencia entre lo dicho y lo no dicho. La Secretaría de Estado no dio explicaciones. La pregunta entonces dejó de ser si algo no cuadraba. La pregunta pasó a ser: ¿qué ha escuchado León XIV que lo ha cambiado tanto? Y lo más inquietante, ¿por qué no puede decirlo? Mientras la confusión crecía entre medios, fieles y prelados, un pequeño grupo de teólogos y estudiosos de la tradición apofática comenzó a colaborar de forma no oficial en un intento por comprender la línea que seguía León XIV. Se trataba de expertos en mística, silencio contemplativo y teología del vacío divino. Todos ellos coincidían en una hipótesis atrevida: el Papa no estaba enseñando, estaba desprogramando. No se trataba de introducir nuevas doctrinas, ni de modificar ritos, sino de quitar, depurar, callar. Una de las figuras clave en este grupo fue el padre Elías Greco, un carmelita descalzo que había vivido 30 años en silencio en una ermita de Calabria. En un ensayo privado, Greco escribió: «El Santo Padre ha oído lo que no debía ser dicho. Y en vez de proclamarlo, ha elegido desaparecer en vida. Como signo de que hay verdades que no se anuncian, sino que se custodian». Fue la primera vez que se habló en esos términos, desaparecer en vida. Y esa idea comenzó a resonar cuando, semanas después, León XIV dejó de presidir las audiencias generales de los miércoles. Envió una carta manuscrita al prefecto de la Casa Pontificia en la que decía: «Los pastores ya conocen mi voz. Ahora deben aprender a escuchar el eco». Los cardenales más cercanos fueron convocados en reuniones de silencio. Sin minutos, sin declaraciones. Algunos comenzaron a llevar consigo una pequeña hoja que el Papa les había entregado personalmente, una línea escrita en griego antiguo que se traduce como: «La voz no nació para ser recordada, sino para ser reconocida, cuando vuelva». Esa palabra final, vuelva, hizo que muchos comenzaran a preguntarse si León XIV estaba aludiendo a una segunda venida, o al despertar de una verdad primera que había sido enterrada por la historia. El Vaticano, como institución, mantenía el protocolo. Pero dentro de sus muros, se vivía una realidad distinta. Los pasillos estaban más silenciosos, las reuniones más breves, las decisiones más contenidas. Era como si algo invisible estuviera absorbiendo el sonido, el ruido, la palabra. Fue en ese contexto que sucedió lo inesperado. Durante la celebración de la Vigilia Pascual, León XIV no apareció. No fue una cancelación oficial. No hubo comunicado. Simplemente, no estaba. El cardenal decano presidió la ceremonia. La homilía fue leída por un obispo auxiliar. Nadie explicó la ausencia. Solo al día siguiente, un escueto comunicado decía: «Su santidad está en retiro profundo». La expresión no era habitual. Retiro espiritual, sí. Pero profundo. Era nueva. Y desconcertante. Durante 10 días no se supo nada del Papa. Hasta que, en la noche del 10º día, una luz fue vista encendida en la Capilla Sistina. Las cámaras no captaron el momento, pero un trabajador laico del Vaticano aseguró haber visto a León XIV arrodillado frente al fresco del juicio final, con la cabeza cubierta por el manto blanco, sin mitra ni anillo, y repitiendo en voz baja una frase: «Él viene. Pero no lo esperamos donde creemos». Desde ese momento, todo pareció detenerse. Los anuncios oficiales disminuyeron. Los documentos dejaron de circular. Las audiencias quedaron suspendidas. Y el Papa desapareció de la vista pública. No renunció. No enfermó. Solo dejó de mostrarse. Durante los días siguientes, los rumores se multiplicaron. ¿Estaba enfermo? ¿Había renunciado en secreto? ¿Se trataba de una nueva forma de vida contemplativa papal? La respuesta llegó, inesperadamente, en una hoja colocada sin firma en el atrio de la Basílica de San Pedro. Solo una frase, escrita en tinta negra sobre papel blanco. «Sigo siendo sucesor de Pedro. Pero Pedro ha entrado en la casa del eco». Nadie supo quién colocó el papel. Nadie lo vio llegar. Pero esa misma tarde, los guardias suizos comenzaron a usar un nuevo protocolo. Ningún visitante podía preguntar directamente por el Papa. Cualquier duda debía ser enviada por escrito. Y no siempre se recibía respuesta. Al día siguiente, en más de 1000 iglesias de todo el mundo, apareció una hoja impresa en los tablones parroquiales. Era una oración breve, sin firma, sin referencia oficial. «Señor, que podamos escuchar el silencio donde te escondes.
Que cuando no te nombramos, te recordemos. Que cuando no te veamos, sepamos que estás dentro. Que tu voz, cuando calle, sea más clara que el mundo. Era el estilo de León XIV. Era su lenguaje. Era su teología sin palabras. Los fieles comenzaron a imitarlo. En Roma, se organizaron vigilias nocturnas en silencio frente a la cúpula de San Pedro. En Argentina, se celebraron misas sin homilía. En Japón, un monasterio trapista instauró el día sin palabra los viernes. Y en Etiopía, comunidades enteras comenzaron a orar sin pronunciar una sola sílaba. Se extendía un nuevo fenómeno, la espiritualidad del no dicho. No por moda. No por ruptura. Sino por hambre. Hambre de una presencia que no se dejaba nombrar. Los más escépticos lo llamaron el eclipse de la Iglesia. Los creyentes, el regreso al principio. Pero todos coincidían en algo, el mundo sentía que algo había comenzado, o que algo había terminado. Y entonces, ocurrió lo más inesperado. El 8 de septiembre de 2026, fiesta de la Natividad de la Virgen María, apareció en el canal oficial del Vaticano una transmisión en directo sin previo aviso. Una cámara fija enfocaba la capilla del coro, en penumbra. En el centro, una silla vacía. Silencio. No se dijo nada durante 33 minutos exactos. Y al final, una voz. La voz del Papa. Calma. Lenta. Profunda. Dijo solo esto. El nombre ha sido dicho demasiadas veces. Ahora, para volver a él, hay que olvidar cómo suena. Porque solo quien no pronuncia, lo recuerda. Y la transmisión se cortó. Nadie supo si era en vivo o pregrabado. Nadie lo vio. Solo se oyó. Pero fue suficiente. Los mensajes oficiales del Vaticano no dieron explicaciones. Las notas de prensa solo dijeron, su santidad sigue en discernimiento. Y así, el misterio alcanzó su cúspide. Desde aquel mensaje, León XIV no volvió a aparecer. No se emitió ningún nuevo documento. No se concedió ninguna audiencia. Y sin embargo, su influencia creció como nunca. Las diócesis comenzaron a celebrar vigilias de silencio. Los monasterios reorientaron sus reglas. Las facultades de teología empezaron a estudiar la posibilidad de una pastoral del silencio. Incluso algunos obispos comenzaron a hablar de una liturgia del eco. Pero nada, absolutamente nada, venía ya del Vaticano. Era como si León XIV hubiera dejado de ser papa en el sentido funcional, y comenzara a ser otra cosa. Una figura que no gobierna, no enseña, no interviene, sino que presencia. Un joven sacerdote de Bogotá lo expresó en redes con una frase que se volvió viral. Nosotros hablábamos de Dios. Él nos ha obligado a escucharlo sin voz. Y entonces, llegó el mensaje final. El 13 de diciembre de 2026, fiesta de Santa Lucía, patrona de la luz, se proyectó en la cúpula de San Pedro una frase en luz blanca. No se usaron focos, ni proyectores visibles. Nadie supo quién la colocó, pero allí estuvo. Brillando por 77 minutos. Cuando calléis todos, entonces, vendrá. Era su firma. Era su despedida. O tal vez, su comienzo. Desde entonces, León XIV no ha sido visto. No ha renunciado. No ha muerto. No ha hablado. Pero millones de fieles, sin organizarse, comenzaron a guardar un minuto de silencio a la misma hora cada día, las 6:09, la hora en que fue elegido. El Vaticano sigue funcionando. Los dicasterios trabajan. Las diócesis administran. Pero nadie sabe qué vendrá después. Porque algo no cuadra. Y no es un escándalo. Ni un error. Ni una crisis. Es un misterio. Un misterio que ha entrado en la Iglesia como un eco que no cesa. Y que tal vez, ha venido a recordarnos. Que antes de la palabra, antes de la ley, antes de la liturgia, hubo un silencio. Y en ese silencio, Dios aún está hablando.